Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al segundo episodio del podcast Mi papá y yo. Yo soy Patti Sesma, estoy muy contenta de estar aquí y nuevamente compartir micrófonos con mi papito Javier Hernández. ¿Cómo estás? Como mango en este precioso y soleado día. Muy bien, papito. ¿Estás listo? Estoy listo. El tema que tenemos preparado para hoy está increíble. No nada más es de inspiración para nosotros, pero es muy relevante y aparte creo que es algo que nos apasiona a los dos. Hoy vamos a hablar de cómo es ser latinos en Estados Unidos hoy, porque es muy diferente a cómo pudo haber sido hace 10 años a cómo es ahora. Entonces, ¿te parece bien si empezamos? Claro que sí, claro que sí. Bueno, para arrancar, ¿qué te parece si compartimos unos datos interesantes? Yo quiero resaltar la diferencia de lo que es ser hispano y ser latino. No sé si tú la conoces, yo leí unos datos y los quiero compartir. ¿Te parece A bien? ver, Ok. Yo leí que ser hispano es completamente relacionado al idioma español. Son países que tienen referencia a España, conexión con España o que hablan el idioma español en América Latina. Eso es como el factor clave de identidad de un hispano, el idioma español. El latino, por otro lado, tiene que ver con más como la herencia cultural y geográfica en América Latina. Son países o personas que sus raíces pueden provenir de países que hablan la lengua española, francesa o portuguesa. Entonces, el latino está más bien, sí, conectado con el idioma español, pero no es un factor clave de identidad. Tiene más bien que ver con la cultura con la herencia cultural y geográfica en América Latina. ¿Estás de acuerdo? casi. A ver. Es casi muy preciso lo que dijiste. La palabra latinoamericano fue inventada aquí en Estados Unidos y fue inventada relativamente hace poco. No tiene más de 20 años de haberla inventado. Porque latino viene todas las personas que tienen la raíz del idioma que viene del latín, de las lenguas romances. Y del latín proviene el francés, el italiano, el portugués y el español. Eso es ser latino. Entonces, para incluir a los latinos aquí en Estados Unidos, tendríamos que incluir a los franceses y a los italianos y entonces ellos dijeron, no, no, es que queremos hablar de América. Entonces, por eso dijeron latinoamericano. El hispano es aquel que habla español y resulta ser que ahí tendría que quedar fuera el portugués. Y Brasil es un país muy grande que habla portugués. Entonces, por eso fue que se hizo a un lado el hispano, hasta cierto punto, entre comillas, y se dejó el latino y se le agregó americano, para que fueran raíces latinas, pero en América. Entonces difiere un poquito de lo que yo estudié. Lo que es importante destacar, papá, es que cada persona se puede autonombrar como mejor se siente identificada y conectada con la cultura y el idioma. Claro, ¿Estás de acuerdo? claro, totalmente. Oye, papito, bueno, yo tengo varias preguntas que de verdad a mí me mueven porque cuando uno vive en México, nosotros como mexicanos que crecimos allá, nos desenvolvimos allá, tú y yo, los dos somos personas que nos vinimos a Estados Unidos ya grandes, ya con edad avanzada. Yo en mi caso personal, habiendo terminado mis estudios, ya con una licenciatura, tú igual te viniste ya por temas de trabajo, por tus talentos. Entonces siento que las condiciones en las cuales tú y yo decidimos emigrar de México para vivir en este país que tiene todo mi respeto y mi adoración, siempre lo digo, pero mi corazón siempre va a ser mexicano. Yo creo que es muy diferente a como muchas personas lo pueden haber vivido. Entonces, mi primera pregunta para ti es esa: ¿qué representa para ti vivir en Estados Unidos cuando llegaste y el día de hoy? Ok. Es bien interesante la pregunta que hiciste, mijita, porque yo nunca me imaginé vivir en Estados Unidos. Yo tengo las características culturales de un mexicano típico. La cantada, las carnitas, la bohemiada, la familia, la fiesta. Y eso en Estados Unidos no es algo normal, es diferente. Eso me recuerda a la película Bardo, que habla mucho del tema y cuando a González Iñárritu
lo entrevistaron para hablar precisamente de la película, dijo exactamente lo que estás diciendo. Así es, exactamente. Yo batallé mucho al llegar a Estados Unidos porque en México no había semana que yo no tuviera una bohemiada con carnita asada y con el maestro don Fernando Z. Maldonado, que en paz descanse, con Mirza, con el tocayo Javier Lozano, que en paz descanse, en fin, con toda la gente que cantaba y que hacíamos unas reuniones de bohemia. Era para mí lo máximo, eso es algo que va dentro de mi corazón. Y entonces llegué aquí tratando de hacer lo mismo. Y entonces de repente no encontraba personas. Me iba a la iglesia y los coros de la iglesia, pues yo los invitaba a la casa, a ver, vénganse para cantar. Pero no, ellos tienen una cultura diferente. Una privacidad muy, muy interesante. Oye, papá, sí tenemos que resaltar que tu amor por la música es porque eres músico y compositor, y algún día platicaremos de tu trayectoria que es tan inspiradora y tan emocionante. Yo como tu hija admiro mucho todo lo que has pasado como persona y como profesionista. Y nada más resaltar que tu amor por la música y las bohemiadas, etcétera, tiene que ver con que tú eres músico y compositor y que algún día les daremos la sorpresa de hablar de todo lo que representa tu Sí, carrera. ahorita es otro el tema. Exactamente. Oye, papá, bueno, ¿tú tienes alguna pregunta? Bueno, yo sí quisiera, antes de ya entrar en forma al tema, siempre es muy importante para mí ver los antecedentes. Ujú, O adelante. sea, vamos a ver la historia un poquito de los antecedentes latinos aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos todo era casi prohibido hablar español. Era casi te encarcelaban si hablabas español, porque el idioma oficial era el inglés. En el desarrollo de cualquier cultura interviene, y es muy importante, los medios de comunicación. Y los medios de comunicación aquí en Estados Unidos, pues no eran en español. No fue sino hasta 1944 que aparece la primera estación de radio en español. Y en San Antonio, Texas, y la creó un mexicano que era reportero de un periódico y fotógrafo de un periódico. Él empezó a ir a la radio a llevar clientes y les llevaba con fotografías y demás, pero en la radio no lo querían aceptar, los comerciales en español. Entonces le ofrecían venderle tiempo en las estaciones de radio cuando menos audiencia tenían. Entonces, cuando menos audiencia tenían las estaciones de radio, los tiempos más malos se los daban a este mexicano, Raúl Cortés. Y se lo daban, y entonces él anunciaba productos mexicanos o tiendas mexicanas o tiendas hispanas, por decirlo de otro modo. Y resulta que entonces él decide pedir una concesión para que le den una estación de radio. Lo consigue en 1944, le dan la primera estación en español en Estados Unidos, que es la K-Core, Core por Cortés, porque le da Raúl Cortés. K, que significa broadcast o transmisión, y Core por Cortés de su apellido. Y él empieza, entonces en su estación de radio, empieza a funcionar muy bien. Y entonces la gente empieza a prender las luces y dice, ah, caray, por aquí hay algo interesante. Sin embargo, a él le fue tan bien que decidió poner la primera estación de televisión. Y entonces pone la primera estación de televisión en español en Estados Unidos. Ahora se llama KWEX, KWEX, que es en aquel entonces, cuando era análogo, era Canal 41. Ahorita creo que es Canal 27, ahorita que es digital, no lo recuerdo. Pero la cuestión es que Raúl Cortés encontró en la televisión de San Antonio un mercado muy interesante y decidió comprar programas de Televisa México. Y entonces esto empezó a llamar la atención y empezó a desarrollarse. El señor Azcárraga Vidaurreta, el dueño de Televisa, decide venir a asociarse con este hombre y deciden poner otra estación de televisión en Los Ángeles y otra en Chicago. Y así fue como empezó la televisión. Pero estamos hablando de 1955, la primera estación de televisión en español. Más adelante empiezan a desarrollarse y ven que hay mucho mercado. Y entonces en 1979, don Emilio Azcárraga
ya ahí entra Milmo, el hijo de Vidaurreta, decide poner un network interesante, grande aquí en Estados Unidos, y crean SIN, S-I-N, Spanish International Network. Lo que hoy es Univisión. Bueno, la cosa es que en 1979 se crea eso y el señor empieza a crear muchas estaciones de radio. En 1981 resulta ser que hay una demanda porque decían que el señor Azcárraga Milmo tenía un monopolio de la televisión aquí en Estados Unidos y entonces deciden que tiene que vender las estaciones y se la vende a Hallmark y entonces se crea Univisión. Y entonces Univisión es con una participación de Televisa muy grande, fundamentalmente en programación y como sociedad, se crea aquí ya Univisión, lo que es ahora los canales fuertes. Y menciono esto en la televisión porque hemos trabajado en televisión, pero además porque los medios de comunicación han servido para el desarrollo hispano que hay aquí en nuestro país. Es correcto. Es muy interesante lo que comentas sobre los medios de comunicación, porque efectivamente en aquel momento la televisión era el medio de información más poderoso, probablemente no es igual ahorita, por eso la palabra clave es hoy en el título de nuestro episodio de hoy. Pero es importante que los medios de comunicación empezaron a dedicar contenido para los hispanos. Eso, papá, indirectamente es un apoyo y una bienvenida, porque no se niega que ser hispano o latino en este país tiene muchos beneficios, muchas ventajas, pero tiene la parte emocional que también duele y que extrañas tus raíces. Yo recuerdo mucho una frase tuya que dice: muchas personas no están aquí porque quieren, están aquí porque necesitan y ellos tal vez preferirían estar en sus casas, en sus ranchos, en sus haciendas, con sus familias, con sus colonias, con sus vecinos. Mucha gente quiere estar en su país con todo ese núcleo o ese círculo, pero está aquí por necesidad. Tener un network, como dices tú, por ejemplo, como Televisa Univisión, pues hablándote en tu idioma, mostrando lo que es tu cultura, lo que son tus tradiciones, pues claro que te permite sentirte más en casa. Así es, exactamente. Fíjate, papá, que hablas de la influencia que tienen los latinos en este país o los hispanos, y estuve leyendo unos datos muy interesantes. Uno de ellos es que ahorita somos 62 millones de hispanos o latinos en este país, pero se estima que para el 2060 vamos a llegar casi a los 120 millones de personas. Papito, eso es un mundo y me encanta porque pues de alguna manera estamos recobrando el territorio perdido. Sí, efectivamente son 62,5 millones de hispanos, lo cual equivale al 18.5% de toda la población de Estados Unidos. Y ahorita es la minoría más grande Es correcto. en Estados Unidos. Pero lo más importante todavía es cómo está distribuida. La hispanidad está distribuida, de esos 62,5 millones, más de la mitad son mexicanos. Pero es que afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieran entender, pues tenemos una frontera muy grande con Estados Unidos. Pero no dejan de ser nuestros hermanos y no dejan de compartir muchas cosas, que esto es lo importante. Resulta que las culturas, a pesar de tener el mismo idioma, difieren un poquito. Y es importante que los medios de comunicación pongan atención a las diferentes culturas que existen. Por ejemplo, la cultura salvadoreña, que tiene unos detalles muy simpáticos, muy bonitos. Oí en una ocasión a una muchacha argentina que decía: yo no sé qué caramba les pasa a estos mexicanos que a todos le quieren poner chile. Entonces, bueno, pues así somos y así es nuestra cultura. Le comentaba un cubano con una canción hermosa que compuso, donde decía: ¿cómo pudieron lograr los mexicanos una comida tan sabrosa que tiene chocolate, pero le pone chile? Y lo dice en la canción y en una forma muy simpática. Y efectivamente, ¿qué comida es esa? Pues es el mole. Claro. El mole que tiene chocolate y además tiene chile. Fíjate que cuando hablamos de comida, yo siempre uso el mole como ejemplo porque siento que es una obra de arte.
O sea, la mezcla de especies con chocolate amargo, con el picante, y luego cómo se come, y luego la proteína es exquisita. A mí me da mucho orgullo que el mole sea mexicano. Oye, papá, regresando al tema original, hablabas de que somos el 20% de la población en este país. Entonces, te quiero hacer una pregunta. Dime tú, ¿de verdad es el país de las oportunidades, papá? Te voy a explicar por qué la pregunta. Si tú me hicieras esta pregunta a mí, ¿tú crees que Estados Unidos es el país de las oportunidades? Te contestaría sí y no. El 20% de los emprendimientos en este país, papá, son iniciados por hispanos. O sea, es el 20%. ¿Estás de acuerdo que estamos creando pues un futuro prometedor, brillante para muchos? Entonces, ¿es el país de las oportunidades? Sí, el 20% de los hispanos están emprendiendo negocios y están siendo exitosos. ¿Pero es el país de las oportunidades? No, porque nada más es el 20%. Puede ser el 60, el 50, el 100, pero está siendo el 20. Siento que tiene mucho que ver con que es fácil empezar, ya sea un negocio, un trabajo, es fácil, pero no quiere decir que sea seguro. ¿Qué opinas tú? ¿Es el país de las oportunidades? Yo creo que sí, mijita. Ok. Y creo, ¿verdad? Lo que tú estás diciendo es una gran verdad. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de lograr el éxito? Resulta ser que es una mínima cantidad de ese porcentaje. Y desafortunadamente no es para todos porque muchas veces depende de la visión que tenga el individuo para esa oportunidad. Podemos ver historias que son fabulosas. Por Claro. ejemplo, el médico que hace cirugías del cerebro, un hispano que estudió en Harvard becado. Entonces, esto es maravilloso, pero pues, no todo el mundo tiene ese talento. Pero lo que hablas de las oportunidades, papá, yo creo que no sé si los mexicanos, yo puedo hablar de los mexicanos porque yo soy mexicana y sé de lo que estoy hablando, pero no sé si esto que voy a decir es aplicable a todos los hispanos o todos los latinos, creo que sí, pero el mexicano tiene un talento empresarial, o sea, no se le atora nada, papá. Uno empieza a batallar, se figura una manera de salir adelante y se vuelve exitoso. Te acordarás que mi esposo y yo tenemos un negocio donde damos servicio de marketing a pequeños negocios, medianos y grandes. La verdad es que hemos sido bendecidos porque hemos ayudado a negocios de todos tipos, pero estamos muy enfocados en ayudar a negocios pequeños en servicios de marketing, sobre todo digital, y han sido la mayoría latinos. Entonces, ¿qué pasa con estos señores? Bueno, pues me hablan, me dicen, a mí me va bien en mi restaurante, yo no necesito estar en Facebook, no necesito estar en Instagram, en TikTok, mi trabajo es vender comida y venderla bien. Y cuando tratas de explicarles la importancia y el concepto tan valioso que es estar en línea, estar en Google, que cuando la gente va en el carro manejando y dice, quiero un restaurante de comida mexicana por aquí y te encuentra, estás ganando un cliente. Y es increíble que para ellos no solo no lo comprenden, pero no tiene valor. A mí me encantaba ese reto de explicarles, papá, lo importante que es estar en línea, en redes sociales. Deja tú eso, lo importante que es estar donde todos los demás están. Es así de simple. Y fíjate que una anécdota graciosa es que fuimos a un restaurante que se llama México Típico y íbamos a comer, Fernando, mi esposo y yo, y nos sentábamos a comer y conocimos al dueño que irónicamente se llama Fernando también. Entonces yo le quería vender el servicio de poner su negocio en los mapas de Google, porque parte del servicio que ofrecíamos era hacer los tours virtuales para Google Maps. Pues se lo explicaba papá y yo me acuerdo de su mirada, se me quedaba viendo como, ¿de qué está hablando? No le entiendo nada, Sí. pero yo hablaba con tal pasión. Es que le juro, don Fernando, que si usted hace esto y luego cuando alguien lo ve en su celular, entonces se me quedaba viendo y me decía, déjame lo pienso. Fuimos como 3 veces a comer y las 3 veces le hablé de lo mismo. Llegó un día, papá, en que se sentó en nuestra mesa y yo le volví a hablar del producto de los tours virtuales para Google Maps. Yo soy muy persuasiva. Don Fernando voltea a ver a mi esposo y le dice, ¿así te convenció de que te casaras con ella?
Entonces ya nos reímos y me dijo, ándale, házmelo. Yo creo que me lo compró nada más para que ya no le diera más molestias, pero uno de mis clientes que más aprecio y que me dio una oportunidad que le agradezco mucho porque esta anécdota la he compartido 1000 veces. Aprendí mucho de la importancia que tiene ser empáticos, entender que lo que tú vendes, probablemente tu cliente no sabe lo que es el producto y tienes que aprender a venderlo con mucho cuidado, muy fácil de explicar. Es un talento, papá, que muchas veces es una habilidad que aparece Es un plus. en las descripciones de trabajo, que sepas traducir conceptos complicados en conceptos fáciles. Y yo creo que yo nací con eso. Pero no es más que te faltó algo. ¿Cuál es el resultado? Todos los clientes se notaban contentos con todos los productos que les dábamos, porque no nada más hacíamos los tours virtuales, pero también hacíamos medios sociales, contenido orgánico, contenido, campañas de publicidad, etcétera. Entonces, pues sí, el negocio fue muy exitoso, sobre todo en la pandemia, papá. Fíjate que pasó eso en la pandemia. Cuando todo el mundo se tuvo que encerrar, un chorro de gente nos empezó a hablar, Pati, siempre sí quiero el Facebook. Pati, ¿cómo me comunico con la gente de manera digital o en línea? Necesito vender y que pasen por su comida y ¿cómo le hago? Entonces nos pusimos a hacer rapidísimo páginas web o páginas de Facebook, pidiéndole a la gente contraseñas por teléfono para sacarle sus páginas. Me siento muy orgullosa de haber ayudado a muchos negocios durante la pandemia a que salieran adelante. Y papá, no está bien decirlo porque que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, pero lo digo para que la gente lo tome, si se puede, como inspiración y ejemplo. Durante esos meses que eran difíciles para todos, para mí también, yo no cobré los primeros meses porque yo quería que esa gente saliera adelante. Yo sabía por lo que estaban pasando y me daba mucha impotencia que tenía negocios nuevos. Por ejemplo, un negocio que fue mi cliente, acababa de arrancar y nos hicieron lockdown y no sabía ni cómo empezar, entonces le entré con la esperanza de que les fuera bien y apoyando. Y ese es un legado enorme que a mí me deja la pandemia. Tienes que ser empática y pensar en otros, no nada más en tu ganancia. Y yo la verdad lo hice con mucho orgullo. Papá, me da mucho orgullo haber ayudado a negocios que todavía están fuerte. Está bien, te felicito, mijito. Oye, papito, y otra pregunta que yo tengo, que es un poco fuerte, pero ¿tú has sufrido trato o discriminación, sobre todo laboral? Haz de cuenta que eres un chiquillo que entras a la escuela y te empiezan a bullear y tú sabes cómo responder ante el bullying. Muchas frases, por ejemplo, que utilizaron, no las quiero ni siquiera recordar, cuando me veían trabajar. Algunos hasta con groserías y demás. Yo simplemente me hacía como el que no entendía inglés, o que me hacía tonto, o me reía. Entonces, por ejemplo, había una persona en Los Ángeles que él era de San Diego, frontera con Tijuana, entonces él hablaba español, pero un español medio cortado, medio mocho, como decimos nosotros. Y cuando empiezo a trabajar en el canal de Los Ángeles, él dice, hola, pentonto, ¿sabes a qué me refiero? Con una grosería. Y él decía, quiere decir amigo, ¿verdad? Quiere decir amigo. Haciéndose el tonto. Haciéndose el tonto. O sea, y esa es una de las Dile sí, tantas. contestarle con el misma Sí, palabra. exactamente, exactamente es lo que decía. Así es, pentonto, tú eres mi pentonto. Pues obviamente, o sea, no voy a pelearme por esa tontería. Hacerle caso al pen es engrandecerlo. Exacto, exacto. Y muchas veces, por ejemplo, en Houston, invité a una persona hispana a comer. Y entonces se me ocurre llegar a un restaurante y el muchacho me dice, no, 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 ingeniero, ahí no, porque ahí discriminan mucho al hispano. Entonces, lo que quiero decir con esta anécdota es que mucho también de la discriminación también es porque nosotros mismos nos, Sentimos. nos hacemos un poquito chiquitos y es simplemente enfrentar las cosas como son. Qué difícil y qué fuerte lo que acabas de decir.
lo dijiste de manera un poco dura, otra vez. Tú hablas basado en lo que a ti te ha tocado vivir en tus años de vida y yo en lo que a mí me ha tocado vivir. Es por eso que esta conversación es con puntos de vista de diferentes generaciones. Yo estoy de acuerdo en lo que dices un poco, pero también tiene que ver de dónde viene ese querer sentirme chiquito o sentirme minimizado. Tiene una raíz que no nada más podemos juzgar por encima. A lo mejor estas personas han tenido una historia complicada y es por eso que sienten esa sumisión. Yo fíjate, papá, que en el tema de discriminación es bien chistoso porque yo también la he padecido, pero de una manera muy peculiar. En mi industria, otra vez, yo trabajo en la industria de la tecnología desde hace mucho tiempo. En mi industria, si no eres millennial, si no eres hombre, porque es una industria dominada por hombres, y si no eres americano, te van a tratar diferente. No digo menos, no digo mal, solo digo diferente, pero eso genera una inseguridad en el trabajo. Yo tuve una experiencia que me muero por compartir porque ya está superada, gracias a Dios, pero ¿cómo me pegó? En una de las compañías en las que yo trabajé, yo tuve un jefe que era mucho más joven que yo y era un chavito que quería ser rapero y era mi jefe. Yo era minoría de minoría de minoría, mujer, hispana, no millennial. Éramos un equipo de 4 chavos, una chava y yo, todos ellos más jovencitos que yo. Bueno, los 4 o todos, más bien todo el equipo cuando nos juntábamos hablando en acrónimos, papá. Es una forma de discriminación. Y no crees que hablaban en acrónimos una palabra, ay, tal cosa, el ahí, no, era acrónimo tras acrónimo tras acrónimo, al punto, papá, que no puedes ni preguntar qué es el primero, porque ya te ves mal porque te perdiste los siguientes 4. Eso es una forma de agresión, porque es aparte una falta de respeto muy grande no considerar a todas las personas que están sentadas en la mesa. Mi jefe, papá, se la pasaba viendo videos de YouTube, tanto musicales, películas y de videogames, videojuegos. Todo el día viendo YouTube. Entonces, si yo volteaba a hacerle una pregunta sobre el trabajo, se enojaba porque lo interrumpía. Entonces, yo no tenía apoyo de parte de él para yo crecer. Yo le decía, oye, me interesa mucho ser promovida, yo quiero crecer. Y él me decía, es que para que a ti te promuevan, me tienen que promover a mí y yo no quiero más trabajo. Entonces, no creo que pase. Imagínate, papá, el profesionalismo. Yo viniendo de una formación de ti específicamente, donde lo más importante, papá, la ética, eso, qué barbaridad. Yo me atrevo a decir que hay equipos de trabajo donde carece al 100% la ética profesional. Yo no me siento bien de estar sentada en un escritorio frente a una computadora que me está prestando una oficina para que yo haga un trabajo para ellos que me están pagando y yo viendo películas. O sea, no puedo, no me siento bien. A lo mejor es muy anticuado, otra vez soy generación X, crecí con esa escuela. Yo noto que mucha gente actualmente no tiene problema con eso. Se le llama en el mundo laboral ser laid back, que en español se traduce a ser relajados. Yo puedo ser relajada, pero no ese grado de estar viendo películas mientras me estás pagando el tiempo que le dedico. Ese es el tipo de discriminación que yo he sufrido más. Entiendo. Nosotros vivimos en un país en donde el trabajo es fundamental y es a terminar el trabajo, ser muy profesional en el trabajo. Nomás como referencia y entre paréntesis debo mencionar que en Estados Unidos lo que me ha tocado ver es que la gente pelea contratar a mexicanos. Porque dicen los mexicanos, para el trabajo no tienen horario, no les importan las horas extras, ellos son entregados al trabajo y nunca se están quejando. El americano está esperando que llegue la hora de marcar salida para irse corriendo, para ir a jugar o tomarse una cervecita en la cantina, qué sé yo, pero no quieren trabajar más. Pero a propósito de lo que mencionabas, ese tipo de discriminación. Yo llegué a trabajar y llegan y me dicen,
Oye, no puedes estar trabajando así, porque luego nos van a pedir a nosotros que trabajemos igual. Dijo, ustedes trabajen como ustedes quieran, a mí no me van a decir cómo voy a trabajar yo. Pero era un problema, porque estaban empezando a atacar y a crear conflicto porque yo estaba trabajando un poco más. Y no es ninguna gracia ni ninguna cosa para que se le aplauda. Es simplemente que tienes una responsabilidad que tú quieres sacar adelante. Esa es la diferencia. Tú eres profesional y ellos lo que quieren es, trabajan nada más por el compromiso que tienen de cumplir con el trabajo y ya, ellos quieren descansar lo más posible. Es correcto, papá. Bueno, y lo que acabas de decir, la primera parte de tu comentario, explica por qué yo soy como soy al momento de trabajar. Lo que a mí me ha tocado vivir es que yo sí tengo que aprender rápido a adaptarme y a ser flexible con que el día de hoy se trabaja en este país con personas como las que acabas de describir. Y si yo quiero caber en una cultura laid back o relajada, yo me tengo que cambiar. Ellos no, yo sí. La mayoría, o sea, de 100 personas, 97 son lo que acabas de escribir y a lo mejor por ahí hay 2 o 3 que son como yo naturalmente soy. Yo soy la que tiene que adaptarse, ellos no. Te voy a decir lo que pienso yo, mijita. Cuando yo llegué a este país, yo ya traía un nombre, ya tenía muchos años de experiencia. Entonces, casi a mí tenían que respetar toda la experiencia que traía, 22 años de trabajo en televisión en México. Entonces aquí ya era algo fuerte. Claro. Entonces, y tú, pues eras muy jovencita. Entonces, no traías ese respaldo atrás que te pudiera apoyar. Entonces, siento que sufriste las consecuencias de no traer un respaldo. Sí, y también, papito, que a la edad que a ti te tocó vivirlo, también fue distinta a la mía. También es cierto. Y eso es muy importante. Yo llegué con una formación y con una experiencia y un background, eh, pues, hasta cierto nivel avanzado, pero tú venías ya hecho y viniste aquí a empezar, como se dice, pues, rascando pie Desde digo, cero. desde cero o, ¿cómo se dice? A Quebrando picar piedra. picando piedra, exactamente. Oye, papito, otro tema que yo quiero abordar es un poquito delicado y de hecho voy a nombrar inclusive personalidades que tienen influencia en la comunidad latina. Yo veo mucho, me gusta mucho ver Televisa Univisión. Hay programas que me gustan mucho, me siento conectada a mi cultura. Me gusta ver Despierta América. No lo veo como lo veía antes porque ya no me siento identificada con ese programa. Pero en ese programa se dicen mucho cosas de este tipo. Por ejemplo, cuando Guillermo del Toro gana un Oscar, Carla Martínez la he escuchado muchas veces decir, es que nos debemos de sentir muy orgullosos como latinos de haber ganado un Oscar. Eso a mí me genera conflicto, papá, porque estamos luchando por igualdad. Estamos pidiéndole a todos que nos traten con igualdad. No marques diferencias. Todos somos iguales, con una diversidad bellísima, pero al final todos somos humanos, todos somos iguales. Pero al momento de tú resaltar que como latinos nos ganamos un Oscar, tú te estás automarginalizando. Tú estás marcando esa diferencia. Entiendo de dónde viene. Las oportunidades para los latinos no son tan fáciles como para ganarnos un Oscar, por eso nos da orgullo. Yo personalmente creo que si a mí me preguntan, ¿qué te hace sentir orgullosa de ser latina o hispana? Pues ser mexicana. Eso soy muy orgullosa como latina de ser mexicana. Si hubiera sido colombiana, tal vez sería orgullosa de ser colombiana y ese es el orgullo que viene desde mi corazón latino. Pero como profesionista, me siento orgullosa de haber ganado un Oscar o me siento orgullosa de tal cosa que Netflix nos va a hacer un documental a ti y a mí y eso me hace sentir orgullosa, digo un día. Y cosas de ese tipo. Yo creo que tenemos que tener cuidado con el mensaje que se da, papá. ¿Quieres ser tratado con igualdad? Deja de estar resaltando que eres diferente. Puedo estar equivocada y estoy abierta a ser corregida con datos, pero es mi manera de pensar. ¿Tú qué opinas? Bien, tienes un punto de vista muy interesante y muy válido. Fíjate, acabo de leer hace 3 días. Sofía Vergara tenía el pelo rubio.
ella se lo pintaba, se lo teñía de rubio. Y entonces iba y dice, no, tú no pareces latina. Entonces no puedes hacer el personaje que queremos. Porque la mentalidad que tenía los directivos de Hollywood o de la televisión tienen una imagen bien cuadrada de lo que es la latina. Y eso es no solamente con las mujeres latinas, sino es con todo lo que es latino. Recuerdo de Anthony Quinn, que alguna vez platicaba yo con él y dice, no, es que para ellos está bien cuadradito lo que es el latino. Entonces, que alguien gane un Oscar siendo latino, porque viene de que siempre han estado delegados, o sea, hechos a un lado, separados. ¿Por qué? Porque son latinos, son distintos. Estamos tratando de luchar porque sea la igualdad. Mira, papá, la finalidad de este podcast es hablar otra vez desde perspectivas intergeneracionales. Tú, basado en lo que tú has vivido desde tu generación y yo lo que yo he vivido. Y en esto, con todo respeto, difiero muchísimo contigo, o de ti, perdón, porque yo creo que esas faltas de oportunidades sí se daban, papá, pero hace 20 años, ya no. Sí, todos tenemos oportunidades limitadas, pero yo he escuchado en la actualidad a muchísimos actores americanos que dicen, no, la realidad es que hice el casting tantas veces y no me llamaban, o no tengo trabajo desde hace tanto. Papá, eso se le llama competencia. Así de simple es. Y ahorita, por ser la minoría más grande, por la diversidad que se está dando en este país de manera natural, hay mayor competencia. También las productoras, los directores quieren mostrar esa cara actualizada de este país. A mí me fascinan los rasgos de Yalitza Aparicio, papá, y me encanta verla resaltar su belleza natural con ropas de diseñador que logran que ella se vea maravillosa. Siento que esa imagen cuadrada que Hollywood quiere ver del mexicano, lejos de ofendernos o lejos de decir chinos limita, al contrario, qué padre que quieran mostrar al mexicano como es en el mundo. Salma Hayek, por ejemplo, tiene rasgos muy bonitos de mexicana. No puedo decir lo mismo de Kate del Castillo. Kate del Castillo tiene una belleza muy peculiar. Estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo de que las cosas están cambiando mucho. Lo que sucede es que, por ejemplo, anteriormente, no ahora, en la actualidad, si necesitaban un hispano, pues siempre lo ponían de indio, no de un mexicano. Por ejemplo, un oficinista no era un mexicano. El único mexicano que existía era el que andaba con el sombrero guaripa ancho y vestido de indio. Ese era el mexicano que tenía Hollywood como prototipo. Lo mismo en la mujer, era un prototipo que tenían muy cuadrado, pero que no tenía nada que ver con el mexicano realmente, porque es una parte del mexicano. Estaba viendo en un podcast que llegaron unas familias europeas que vinieron a pasarse unas vacaciones a México y estaban sorprendidas porque ellas estaban esperando verse a los charros y montados en caballo y caminando por las calles a caballo. Eso no es México. No, sí es, papá. Bueno, no, mijita. No es todo México, pero es Ándale, una gran parte y es parte de las tradiciones. Hay es parte. charamuscas, charros, etcétera, en ciertas áreas de México y, por ejemplo, en Nuevo León, pues si tú te vas a los Agualeguas, por ejemplo, al Club de Leones, sé que tienen sus festivales donde aparecen ese tipo de espectáculos. Sí, pero son festivales, mijita. Y es el 90% de la población no anda vestida de charro. Claro que no, no andamos en la calle vestidos de charros y de rebozo, que sería divino. Ah, No, porque tienes razón. Pero dijiste no es México. Eso es precisamente la razón por la cual yo no voy muy de acuerdo con generalizaciones. A lo mejor una gran parte de México no es eso, pero si te vas al sur, te vas a encontrar a mucha gente así. Si te vas a pueblos pequeños, te vas a encontrar a mucha gente así. No, lo que yo digo es que eso es una tradición y es algo muy bello de México y yo hasta voy a esas fiestas, pero no es el común denominador de los mexicanos. Correcto. Y llegaron estos europeos y de repente pues estaban sorprendidos porque dicen, pues esto parece que estoy en Alemania o parece que estoy en Inglaterra o en París. Esto no es la imagen que yo tenía de Claro, México. claro. Pero bueno,
Nosotros hablamos mucho de México porque es lo que nos consta, lo que Exacto, hemos porque es lo vivido, que hemos vivido. porque es lo que somos. Y a mí me encanta. Siento que cuando hablo de México, como mexicana, presumo lo que soy y me siento apasionada del tema. Y esto, papá, es una pregunta con la cual quiero empezar a cerrar. ¿Qué es lo que más te duele de México ahorita? No en cuanto a lo que vive México, sino a tú estar aquí y tu México a unas horas de distancia. La música, las bohemiadas que yo tenía, no las puedo tener aquí, a pesar de que regularmente cada semana yo hago mis karaoke yo solo y me sirvo mi tequilita, pero no es lo mismo hacerlo solo que hacerlo en compañía de amigos. Pero eso es lo que más extraño, la cantidad de amigos y la cantidad de amigos cantando diferentes canciones que le traen a uno recuerdos. Canciones de Agustín Lara, canciones de Pedro Infante, canciones de toda esa playa de artistas de allá de la época de oro de México. Fíjate que yo hace poquito leí una frase, papá, que no sabes cómo me sacudió. Y dice que el ser humano cambia mucho y el ser humano evoluciona. Y que muchas veces sientes que porque conociste a una persona que se volvió una amistad, un familiar, cuando estabas en kinder, no necesariamente tiene que ser parte de tu vida actual. Ajá. Dice, muchas veces ya no comulgan, ya no tienen la misma vida, ya ni siquiera hablan el mismo idioma. Y me relajó tanto escuchar esa frase, papá, porque lo que yo más extraño de México es la comida. Dios, la comida la sufro. Y obviamente a mi familia, pero las amistades, igual que tú. Pero a la distancia, papá, estas amistades ya no tienen nada que ver con lo que eran cuando yo vivía allá. O cambié yo, o cambiaron ellas. O Pero, los dos. o los dos. Pero las situaciones, papá, de polo norte a polo sur. Papito, pues para cerrar con este episodio, yo voy a hacer un comentario. Creo que ser latinos implica una responsabilidad muy grande. Somos parte de una comunidad vibrante, diversa, que está forjando un futuro prometedor y brillante para futuras generaciones. Dicen que el poder adquisitivo de el hispano en este país, papá, es de 1.7 billones de dólares. Eso representa un crecimiento económico importante para el país. Entonces, sí creo que el hispano y el latino en este país son valiosos. Hay que verlos por lo que son, gente trabajadora, hecha pa'lante, como dicen los cubanos, y que aparte tienen una gran influencia en la sociedad en el aspecto cultural y obviamente, como lo dije ahorita, en el económico. Yo creo que solo es el comienzo, papá. Tienes toda la razón, estamos en el comienzo, así es. Y tú estás ahí para comenzar. Pues espero ya ir un poquito avanzada. Pues muchas gracias por este episodio, papá, que fue muy apasionante porque pudimos los dos hablar de lo que es para nosotros desde nuestros respectivos puntos de vista, cómo ha sido venirnos a vivir a este país, que insisto, mi corazón siempre va a ser los colores de mi bandera mexicana, aunque agradezco mucho la oportunidad de ser también mexicoamericana. Papito, ¿quieres alguna reflexión para cerrar? Nada, mijita, siento que es el momento más importante para los latinos aquí en Estados Unidos. Todos estos años seguiremos siendo la minoría más grande en Estados Unidos. Y creo que es el momento muy oportuno para realmente desarrollarnos mejor y crecer. Me encanta lo que dijiste, papá. Espero que así sea. Y pues sí, papá, siempre tener en cuenta el sentido de competencia. Queremos ser los Correcto. mejores, hay que prepararnos para ser los mejores. Y pues considerar eso de queremos ser tratados iguales, dejemos de marcar la diferencia. Claro, ¿Te parece claro. bien? Me parece muy bien. Muchas gracias por otro episodio tan enriquecedor y tan padre, papá. Siempre aprendo mucho de ti. Espero que la gente que nos ve también aprenda de ti como yo. Esto fue el episodio número 2, ¿Cómo es ser latino en Estados Unidos hoy? Y esto es el podcast Mi Papá y Yo y nos vemos en el próximo episodio.